Juan Pablo Lucumí, bienvenido a este estudio. Hoy las noticias y la actualidad financiera no es la mejor. Hemos contado ya en nuestros noticieros que las bolsas se desplomaron. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hoy vamos a hablar de eso, que seguramente ha sido una noticia que ha estado transversal en el día, porque hoy los mercados mundiales empezaron con una semana pesimista y para algunos indicadores incluso con los peores resultados en toda su historia. Las causas se remontan a decisiones importantes la semana pasada que involucran al Banco Central de Japón y sus tasas de interés y varios informes que mostraron cómo está la salud de la economía estadounidense, que como pues no fueron como se esperaba, hizo que regresase el temor de una recesión en la primera economía del mundo. Escuchemos a un analista. Creo que hay una sensación de vender acciones en pánico. Los detonantes fueron las preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos y el aumento de las tasas de interés en Japón, con un tono agresivo más de lo esperado que tuvo lugar la semana pasada. Veo que los precios de las acciones se han ajustado, por lo que mientras las empresas japonesas tengan un buen desempeño, veo que no hay ningún problema en las perspectivas de mercado japonés. Usted ya explicó que esta noticia tiene que ver con la apertura de las bolsas, pero ahora que cerró la jornada, ¿cómo finalizar? Vamos a revisarlo, lo veremos en números en pantalla. Empezamos con la primera economía del mundo, en donde sus tres principales indicadores se hundían un 3% o incluso más, como en el caso del Nasdaq, de las tecnológicas, luego de que Apple, Nvidia y otras empresas de tecnología, que en su momento fueron las estrellas del mercado bursátil, ahora no estén en ese escenario y se están desinflando. Veíamos como Nvidia, por ejemplo, era el oro de Wall Street, ya no lo es, y lo ven en pantalla perdiendo más del 6%. El S&P 500 cayó un 3% en su peor día de casi 2 años. El promedio industrial Dow Jones borró más de 1.000 puntos y cayó 2,6%. Ese temor y pesimismo se trasladó a Europa. Madrid y Londres fueron los mayores perdedores de la jornada, con las caídas más allá del 2% negativo. Nuestra región no se salvó de este desplome global y las tres principales economías de América Latina se tiñeron de rojo al cierre de este lunes. Esta incertidumbre también se trasladó a Colombia, Perú y Chile. Este último fue el que más perdió, con el 3,4% negativo. En Asia se vieron las mayores pérdidas del principal indicador de Tokio, el Nikkei 225, cuando se desplomó hasta el 12% negativo. Esta es su peor pérdida en casi 40 años. Precisamente, parte de todo este problema de este lunes inició con el temor en Japón, luego de que el Banco Central de ese país hubiera elevado las tasas de interés la semana pasada. Fue un incremento leve, pero el primero que hacían en 17 años, y este cambio de juego de las reglas también alertó a los inversores. Ya vemos entonces un temor y unas pérdidas generalizadas que se profundizaron y comenzaron en Japón para luego expandirse por el mundo. Pero esto no es usual, Juan Pablo. Cuéntenos cuál es la causa de lo que vimos hoy en los mercados globales. Como dice usted, no es usual. Las ganancias o las pérdidas normalmente van entre el 1 o el 2%, incluso puede ser el 3%, pero ese 4% o 12% en pérdidas ya es una alarma. Durante el día los analistas han hablado de cuáles fueron esas causas y rondan entre las siguientes. Creen que la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido una tasa de interés muy alta y por mucho tiempo ha buscado ahogar la inflación. Ellos buscan un objetivo del 2% anual y ahora la inflación en Estados Unidos ronda el 3% anual también, y por eso han llevado los tipos de interés entre ese 5,25 y 5,50%, que son los más altos en por lo menos 2 décadas, luego de un periodo en el que estaban en un nivel bajísimo. Lo ven en pantalla como esa línea amarilla estaba casi cercana a ese 1%. Otra de las razones de mayor peso se remonta al viernes de la semana pasada, cuando Estados Unidos reportó que el desplome se trepó a un nivel máximo desde septiembre de 2021 de ese desempleo. El informe mostró que hubo una importante desaceleración en la contratación de personas, cuando mostraron que en julio de 2024 las nóminas no agrícolas aumentaron en 114.000 puestos de trabajo, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso es un nivel muy bajo, pues es casi la mitad de lo que se había creado en promedio en los últimos meses. Y hay también otras de las razones con todo este panorama. Empezamos en Estados Unidos, pero otras de las razones, por ejemplo, tiene que ver con que con base a esto hay un temor de una recesión de Estados Unidos. Recordemos que la recesión es cuando ese PIB está en 2 trimestres consecutivos en ese escenario negativo, en números rojos. También por los productos de las grandes tecnológicas demasiado caros. Ellas están invirtiendo en inteligencia artificial y hace parte de que, invierten en inteligencia artificial, no saben si ese panorama va a llegar o va a ser lo suficiente bueno para ellas, y por ende eso se traduce en productos costosos y los decepcionantes resultados de las Big Tech, de estas empresas diciendo trimestre a trimestre no estamos llegando a las ventas que se requieren. Y ya mencionábamos Japón subiendo las tasas de interés.
país. Ya vemos que son causas interconectadas. Lo que se decide en un país termina afectando a la economía global. ¿Cómo repercute esto entonces en América Latina? Pues era de esperarse que el mayor afectado en América Latina fuera el más cercano a Estados Unidos. Hablamos de México, que es muy sensible a lo que pase a nivel financiero en Estados Unidos, porque es su principal socio comercial, al que le exporta más del 80% de sus productos, y vio hoy extender la jornada de pérdidas en su moneda local, y el peso mexicano se cotizó 2% menos que el precio de referencia del viernes y llegó a un nivel no visto desde 2022. Algunos han dicho también que pese a que esto muestra una debilidad del peso frente al dólar, le da una ventaja al país latinoamericano para que llegue extranjeros a consumir productos nacionales. Sería entonces un tema a discutir. Gracias, Juan Pablo, por explicarnos este difícil tema. Seguramente estaremos aquí para hacerlo más adelante. Y mientras lo esperamos, nosotros continuamos con el debate.